Saludos, Dios te bendiga. En muchas ocasiones el arte en todas sus expresiones, entre ellas la música, da honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Uno de estos casos es la pieza de música clásica Agnus Dei, Cordero de Dios. En este video comentaremos los versículos bíblicos que dan origen a la letra de esta composición. Soy Joel Vilches y esto es Cosmos Bíblico. Acompáñanos. Agnus Dei, palabras en latín que traducidas al español significa Cordero de Dios, es una obra musical que describe una de las principales características de nuestro Señor Jesucristo. Agnus Dei es una composición coral compuesta por el músico estadounidense Samuel Barber. Barber compuso inicialmente una pieza musical titulada Adagio para cuerdas en 1936. Esta pieza exhibe un rango extremo de dinámicas que van del pianissimo a forte, a través de crescendo y de decrescendo, y un legato sostenido sobre una métrica flexible. Utiliza la instrumentación para crear melodía básicamente diatónica y articulada, que se caracteriza por una profunda carga emocional a través de su rica variación armónica. El adagio para cuerdas en su versión original se hizo muy famosa y usada en eventos históricos y películas. La pieza acompañó el anuncio radiofónico de la muerte de Franklin Delano Roosevelt y también en una ceremonia celebrada en el World Trade Center para conmemorar la pérdida de miles de personas en los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Se destaca también el uso de esta obra para la banda sonora original de las películas El hombre elefante de 1980 y la película Pelotón de 1986, filme que trataba sobre la guerra de Vietnam. Posteriormente, el compositor adaptó la pieza en 1967 para un coro. Como resultado de esto, se creó Agnus Dei, Cordero de Dios. En la recomposición del adagio para cuerdas, Barber consiguió que aflorara de la pieza musical un sentido espiritual. Esta adaptación para un coro mixto llevó el título de Agnus Dei. En contraste al romanticismo sentimental de la versión original, el uso de voces en la segunda versión le acerca más a un estilo renacentista. Esta pieza musical es interpretada por la Iglesia Católica y aunque lo es en menor proporción por la Iglesia Evangélica, el contenido de la letra hace referencia a Jesús, el Hijo de Dios, cuya vida, muerte y resurrección, a semejanza del sacrificio de un cordero, realiza la obra de la salvación. La letra en latín de esta canción dice lo siguiente: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, nona nobis pacem. Estas letras, traducidas al español, dicen lo siguiente: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Encontramos en la letra de esta canción tres palabras clave: Cordero de Dios, piedad y paz. Estas tres palabras clave de la canción se interpretan como tres principios fundamentales acerca del carácter de nuestro Señor Jesucristo. El primero, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo:
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este pasaje, Juan el Bautista se encuentra con Jesús y lo llama Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero tenía un significado ritual en Israel de aquella época. Cada mañana y tarde se sacrificaba un cordero en el templo por los pecados del pueblo. El profeta Isaías, cientos de años antes de Cristo, había profetizado que el Mesías, el siervo de Dios, sería ofrecido como un cordero. Para pagar las culpas por el pecado, tenía que entregarse una vida, y Dios, el Hijo, quiso darse a sí mismo en sacrificio. Los pecados del mundo fueron quitados cuando Jesús murió como sacrificio perfecto. De esta manera se perdonan nuestros pecados. Pecado del mundo significa el pecado de todos, el de cada individuo, el tuyo y el mío. Jesús pagó el precio de nuestros pecados con su muerte. Tú puedes recibir el perdón de tu pecado al confesarlo ante el Señor y pedirle perdón. Jesús es un gran Salvador porque es el Cordero de Dios. Jesús es un Salvador perfecto, completo, porque quita el pecado. Cristo es un Salvador todopoderoso porque quita el pecado del mundo. Es un Salvador perpetuo porque quita el pecado. El texto no dice aquí que quitó o que quitará, sino dice quita. Se expresa en tiempo presente. Esto quiere decir que cualquiera puede llegar a Él en cualquier momento para pedir el perdón de sus pecados. Sabemos que la paga por el pecado es la muerte y que nuestro pecado nos separa de Dios. También sabemos que la Biblia enseña que todos somos pecadores, que ninguno de nosotros es justo delante de Dios. A causa de nuestro pecado estamos separados de Dios y somos culpables ante Él. Sin embargo, la única esperanza que podríamos tener es que Él nos proveyera de un medio para reconciliarnos con Él. Y por esa razón, Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Cristo murió para hacer expiación por el pecado y pagar el castigo por los pecados de todos los que creemos en Él. Un segundo principio acerca de Jesús es que, como Dios el Hijo, Él tiene piedad o misericordia de nosotros. La palabra del Señor nos dice en Salmo capítulo 51, versículos 1 y 2: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Ningún pecado es demasiado grande para que no reciba perdón. ¿Sientes de repente que nunca podrás acercarte a Dios porque has hecho algo terrible? Dios puede perdonarte de cualquier pecado y lo hará. Sin embargo, aunque Dios nos perdona, no borra las consecuencias naturales de nuestro pecado. Todo pecado nos hiere a nosotros mismos y a otros, y finalmente ofende a Dios, porque es una rebelión en contra del estilo de vida que Él demanda. Cuando te veas tentado a hacer el mal, recuerda que tu pecado va en contra de Dios. Si reflexionas así, te ayudará a permanecer en el buen camino. La grandeza de la gracia solamente se experimenta cuando uno entiende la seriedad del pecado. Dios ha colocado ciertos límites en esta vida. Él tiene ciertas leyes físicas, morales y espirituales. Cualquiera que intente sobrepasar dichos límites tendrá que sufrir las consecuencias. Al hacer esto es lo que se llama una transgresión. Cada día debemos pedir a Dios que mire nuestros corazones y lave nuestras almas de la maldad y nos limpie de nuestros pecados. ¿No sería maravilloso si cada uno de nosotros viniera a la presencia del Señor cada día? Deberíamos hacerlo.
Busquemos vivir vidas que glorifiquen a nuestro Señor. Reconozcamos nuestros errores con humildad, sabiendo que el camino por el que Dios nos lleva es el mejor, un camino lleno de paz y de plenitud. Y un tercer principio acerca de Jesús es que Él nos da paz. El Evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 33, nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Con estas palabras, Jesús nos dice que cobremos ánimo, que Él nos dará paz. A pesar de las luchas inevitables que debemos enfrentar en la vida, no estaremos solos. Jesús tampoco nos abandona en nuestras luchas. Si recordamos que la victoria final ya se ha logrado, podemos apropiarnos de la paz en Cristo en los tiempos más difíciles. Todas esas enseñanzas tienen el propósito de asegurar, entre otras cosas, que nosotros tengamos paz. No se trata de cualquier paz ni como el mundo la da, sino la paz que produce la íntima comunión con Jesús. Todo creyente, todo cristiano puede conocer la paz en esta vida porque la paz se halla únicamente en nuestro Señor Jesucristo y no en otro lugar. Cuando aprendamos a identificarnos con Cristo y llegamos a tener una relación, una comunión íntima con Él, comenzaremos a experimentar la paz de Dios en nuestros corazones y confiaremos verdaderamente. Y a pesar de las dificultades en nuestras vidas, habrá paz y alegría. Jesús, como el Cordero de Dios, es un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Si Jesucristo, como Cordero de Dios, no hubiese muerto por nuestros pecados, todos en el mundo estaríamos sujetos a la condenación de Dios. Pero, gracias a la obra de Jesús, nosotros tenemos la opción de la salvación y de la vida eterna. Si eres creyente, no olvides de reconocer la obra de Cristo en nuestras vidas. Hazlo cada día. Si aún no eres creyente y quieres ser salvo y libre de condenación, acepta a Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como tu Salvador y el Señor de tu vida. Gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Puedes darle clic en la campanita para que así recibas las notificaciones de nuestras publicaciones semanales. Síguenos también a través de nuestra página en Facebook. Comparte este video y dale like para que así nos ayudes a difundir la palabra de Dios. Tus comentarios y recomendaciones son bienvenidos. Puedes sugerirnos temas para nuestros próximos videos. Dios te bendiga. Hasta pronto.